¿Alguien me puede decir qué ocurrió? ¿O solo me sacaron a mí? No, se cayó la sesión completa. Es que a veces el Zoom le permite a algunas personas, no sé cómo es que funciona esto, ah, con alguna opción que eligen, tumban la sesión. Si, por ejemplo, pregunta en inglés alguna cosa, la gente pues simplemente acepta en el momento en el que está entrando y puede tumbar la sesión por algún fallo de Zoom. Es decir, se supone que el único que la cierra es el hospedador y como esta sala necesita autenticación, que es una autenticación que ustedes ya han hecho varias veces, pero la hicieron al principio. La primera sesión fue bien difícil, seguramente para entrar, mientras pusieron la clave, mientras pusieron todo y ya de ahí en adelante ya les entra automáticamente. Pero de pronto si alguien se identifica como hospedador, como anfitrión de la reunión, podría llegar a cancelar la sesión. No sé, pero en todo caso se cayó y se nos cayó a todos. Entonces les estaba diciendo que los estudiantes por naturaleza, digamos, le meten un tiempito al estudio de los conceptos para la presentación del parcial eh, y de ahí en adelante se fresquean mucho en el concepto. Entonces, hay una parte importante de la redacción que aún no la he tenido contemplada acá. Entonces, prefiero dictarla hoy y que el parcial sea el próximo lunes para que incluya las temáticas de hoy, porque nos estamos acercando ya a signos de puntuación y con signos de puntuación terminamos lo que es son los consejos y como la estructura relativa a la construcción de texto. Entonces, es por esta razón que estuve revisando las preguntas y dije, pero ¿por qué vamos en esta sesión y nos falta esto y el PowerPoint y el contenido programático, en fin? Entonces, definí que íbamos a hacer eso. Entonces, bueno, nadie tenía hoy noticias por el tema del parcial, entonces simplemente voy a verificar, es como asistencia y entro de una vez a la presentación. Brian llegó. Presente, profe. Buenos Buenos días. días, Brian, ¿cómo estás? Este, Juan Nicolás. Juan Nicolás Ardila. Óigame, ¿será que este chico se retiró? ¿O no está asistiendo a clase? ¿Alguien sabe? No está ni siquiera conectado, profe, no sale Sí, no, y es que somos como 26, 27 y solo habemos 25. se ha presentado 5 y con este tendría 4 fallas porque ayer no estuvo, esta semana no ha estado. ¿No saben quién es? No. ¿No? Ok. Bueno, Julián Ávila. Julián Ávila sí está ahí. Presente, profe. ¿Qué más, chinito? Hoy sí, su merced podría hablar de dictadura. Profe, pero que esa forma de recibirlo a uno, por Dios. Qué cosa tan fría y Complicado. tan calculadora en esta vida, ¿no? Pues sí, su merced quiere eso, tranquilo, no hay problema. Daniel Felipe. Presente, profe. Bueno, Sofi, Landón. Ahí te veo. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Sebastián Borges. Profe, él me escribió que no se va a presentar hoy Que no puede presentarse hoy. Ok. por problemas personales. Ok. Claudita Borda. Tampoco está la chinita. Bueno, entonces, Martín Santiago. Martín se había Buenos días, entrado. profe. Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Te oigo con ese internet firme. Paulita Cubides. Yo, ¡Ay! profe, ¿Quién es presente. esa belleza, Saray? ¿Quién es ese? ¿Gordo o gorda? Es una niña, ¿Y esa gordita cómo se llama? se llama Mía Isabela. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué es tuyo?
Mi hermana. ¿Tu hermanita? Ay, me haces acordar cuando yo estaba también en las mismas de 17 años cuidando a mi hermanita que estaba recién, chiquitica, recién nacida. ¿Esta gorda tiene cuánto? ¿Como 6 meses por ahí? Cumplió 5 meses. Ay, está en una edad, todas las edades son hermosas. Qué belleza. Muy bien, gracias por presentárnosla. Vale, Juanita. Presente, profe. Juanita, bienvenida. Miguel Ángel, Presente, profe. buenos días. Sarita, Presente. buen día, Sarita. Sebastián Meléndez, Presente. buen día, Chinito. Juan Camilo, Buenos días, profe. Presente. buen día, mi Chinito. Mafe Otálora, Presente, profe. Buenos días. buenos días, ¿cómo estás? Arnold, no está. Presente, profe. Uy, el papá de Bruno, ¿cómo estás? Bien, señora, profe, yo ayer sí estuve, ¿sí me viste? Sí, señor, sí, te Entré vi. tarde. Sí, señor, sí te vi. Es que entré tarde fue porque estaba un poquito, es que estaba como enfermo y me ha tocado tomar un poco de medicamentos y me acordé que tocaba entrar y aparte tenía que ir al trabajo. Como yo trabajo cerca, entonces mientras que llegué al trabajo caminando, entonces por eso entré tarde, profe, ¿vale? Ok, ¿y qué tienes? Uy, no sé, un dolor de huesos y Ay, como gripa. ay, Señor Jesucristo, María y José, y su merced, ¿ya se hizo la prueba de COVID? Sí, señora, y me salió negativa. Eso fue lo Ah, primero que hice. gloria a Dios, me alegra Sí, mucho. porque no es que yo no puedo, si me hubiera salido eso de una, no puedo ir a trabajar. Claro, ok, de todas maneras, ten mucho cuidado, porque normalmente Sí. dicen que los síntomas, el dolor del cuerpo, de huesos, el cansancio excesivo, la falta de aire, los síntomas Ah, no, gripales, todo sí, eso a mí hay me que cuidar. dijeron todo eso, digamos, yo lo único que tengo es dolor de huesos, me duele la garganta, pues, por un poquitico, porque no sé, de tanto como toser a veces, y dolor de cabeza, yo no tengo más, o sea, tengo buen gusto y hasta bueno, olfato. Métele mucho limón a la cosa. Listo, profe, gracias. Bueno, un abrazo. Hasta el perro también estuvo ayer en exámenes médicos y ya pues me dijeron que gracias a Dios está bien también. Ay, qué dicho, me alegra mucho. Vale, sí, señora. Bueno. Paola Perilla, que te mejores. Paola, Presente, profe. bienvenida, Chinita. Juan Camilo Quevedo. Juanca, Presente, profe. presente. Muy bien, Chinita. Jime Quintero, Presente, profe. ¿cómo estás? Lili Rodríguez. mi Presente, jefe. profe. Buenos días. Buenos días. Saraya, Buenos días, profe. Presente. buenos días, mi Chinita. Loreli, Buenos días, presente. buen día. Jennifer, Buenos días, profe, presente. buen día. Saray, Presente, profe. buen día. Daniela, Presente. bienvenida, Chinita. Tati Zárate, Presente, profe. bienvenidos. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, tengo que compartir pantalla para hacer aquí unas reflexiones importantes acerca de nuestra asignatura. Por favor, ¿me confirman que estén viendo la pantalla si son tan amables? ¿Ya la están viendo? No. Está cargando. ¿Está cargando? Bueno. Ya. Y ahora sí. Bueno, entonces, habíamos hablado que es muy importante tener claro el tema de lo de la palabra porque hay una tendencia natural al acortamiento por ritmo, por pesadez del texto, por comprensión, por lectura, donde se facilitan muchas cosas que son interesantes. Entonces, vamos aquí a comprobar que hay palabras dentro de nuestra lengua castellana que son largas y que con el
paso del tiempo se han acortado. Entonces, cuando uno encuentra el concepto voluminoso, puede decir enorme, grande. Fíjense que voluminoso es voluminoso, son 5 sílabas. Enorme, 3, grande, 2. Entonces, ahí tenemos una expresión un poco más corta, más familiar. Decimos modificación, lo podemos cambiar, valga la redundancia, por cambio o por opción. En fotografía podemos decir foto, en diapositiva filmina, en exposición muestra, guardaespaldas, escolta, inamovible, fijo, remuneración, pago. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que uno encuentra en el tema de palabras largas. Entonces, siempre tener la conciencia de que si pueden utilizar palabras más sencillas, palabras cortas, recurran a ese mecanismo. El otro tema es el de usar palabras conocidas. Cuando decimos rol, es mucho más fácil que el lector de la información lo entienda a partir de papel o función. Si digo burgomaestre, pues mucha gente no sabrá en qué consiste, o sea, ¿qué traduce la palabra burgomaestre? Es alcalde. Personas, no ahora, dicen, no, mi progenitor tal cosa, no, mi padre, mi papá. Son conceptos ya asumidos en la redacción formal. Hablar del padre, del papá, no necesariamente progenitor. Axiológico, de valor, sindéresis, un buen juicio, constipación, como está Arnold en este momento, está constipado. Entonces, él tiene una gripe, un resfriado. Se dice gripe y no gripa. Entonces, la palabra aceptada por la RAE es gripe. Lustro. Aquí lo hago más por el tipo del entendimiento, que es que el lustro, nosotros no estamos muy familiarizados con el concepto de los años, ¿no? Entonces, en el lustro, en su primer lustro de trabajo en la compañía, y uno dice, uy, entonces esta persona ¿hace cuánto trabaja acá? Pues hace 5 años. Entonces es más familiar hablar de quinquenio o de 5 años. Y sin embargo, el lustro se hace, es una palabra que se refiere específicamente a conceptos, digamos, como empresariales. No de las personas, no los años de las personas, sino de las empresas, de los procesos, de las fundaciones, en fin, del manejo del tiempo a partir de los 5 años. Senil es una palabra que ya no se usa casi. Entonces, una palabra que la reemplaza es la vejez, el viejo, el anciano, pero utilizado dentro de un buen concepto, no como un titular que el otro día pasaron por ahí por los memes de WhatsApp que en España estaban diciendo que ya los ancianos entre 40 y 50 podían vacunarse. Y entonces uno dice, bueno, un anciano a los 40 o a los 50, pues por ahí que le digan a uno entre los 80 y los 90 todavía. Pero pues digamos que los que tenemos 50 o más de 50 todavía estamos muy vitales, entonces necesariamente no estamos en la ancianidad. Paupérrimo, pobre. Este tema de las palabras conocidas es por facilitar el tema del entendimiento para el lector. Encontramos después de las palabras la frase. ¿Y qué es la frase? Es un conjunto de 2 o más palabras. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, hay frases que son expresiones completas con muy pocas palabras. El hecho de decir buenos días, última hora, investigación exhaustiva, eres lo mejor de mi vida, feliz cumpleaños, son frases muy cortas. De hecho, ya habíamos hablado que hay algunas palabras que con solo expresarlas, igual uno entiende que es una mínima unidad lógica con sentido completo, como cuando uno dice hola. En este caso, hay frases muy cortas que no necesitan del encadenamiento de otras frases para el entendimiento de la expresión. Entonces, en nuestra comunicación diaria son las más usadas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Cuándo llegaste?
son frases muy cortas. Entonces, la frase se caracteriza por ser un conjunto de 2 o más palabras que expresan una idea completa. Muy bien. Use frases cortas. Entonces, desde el punto de vista jurídico, los textos jurídicos, por lo general, tienen expresiones mediante frases cortas que tienen un gran sentido. Sírvase transmitir, por ejemplo. Me permito informar. Son muy impositivas y son frases cortas. En el día de hoy, en el día inmediatamente anterior, digamos, la frase corta podría ser hoy, en el día de hoy. En el día inmediatamente anterior, reemplazarlo con ayer. A la mayor brevedad, pronto, cuanto antes. Los temas a tratar son los siguientes. El temario es. Entonces, tanto en las palabras, que sean palabras cortas, como en el concepto de las frases, también prima el concepto del corto. Por ejemplo, les decía que en la parte jurídica, sírvase transmitir, bueno, puede ser que la cambie por transmita, comunique, pero sí se trata de conceptos jurídicos, ellos también tienen la parte resolutiva de los documentos, entonces dice, sírvase informar, notifíquese, situaciones así por el estilo que permiten a la redacción jurídica tener un lenguaje propio. Acá tenemos otros ejemplos, entonces es el siguiente. El ejercicio a realizar es el siguiente. No hay necesidad de escribir tantas cosas. El ejercicio es un poco más contundente, es más directo utilizar la construcción de frase corta. El ejemplo a seguir es, no, el ejemplo es. Al interior de, entonces lo podemos reemplazar por en. Con base en. Entonces, según, de acuerdo a, según, más sin embargo, y ahí no les queda la duda si llevaría tilde o no llevaría tilde, porque en este caso, por ejemplo, ¿cuándo es que lleva tilde? ¿El más? Cuando se trata de cantidad. Exactamente. Cuando se trata de cantidad, hay una tilde. Pero en este caso, por ejemplo, no llevaría tilde. Entonces, pero, muy bien. En la oración. ¿Qué es la oración? Es el encadenamiento de frases con sentido completo. Entonces, en nuestra lengua castellana, partimos de palabras, las palabras construyen frases, las frases encadenadas van organizándose en oraciones. Entonces, un conjunto de frases con sentido completo. Quiere decir que si la palabra por sí sola no dice nada, si la frase por sí sola necesita de otros complementos, o sea, de otras frases, es en la oración donde encontramos el sentido completo. Entonces, las oraciones, por ejemplo, requieren... ¿Quién? Ya se dejó pago el parqueadero, ese. Bueno, entonces apaguemos, Arnold, el Iba a micrófono. decir, pues es para ver cómo hago para ir o encontrarnos. Espérate, a ver. Ya, ¿sí? Listo, entonces ya nos vemos ahí. Vale, don Moisés, gracias. Bueno, a trabajar se dijo porque no hubo más opción. Chao, Arnold. Ay, señor, eso es lo que le pasa a una persona, esto sí es muy chistoso. Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que ya pagamos el parqueadero y que ya vamos para allá. Muy bien. Para nosotros es fundamental concebir la construcción de texto a partir de parámetros necesarios para que estén bien organizadas esas oraciones y esas frases. Entonces, la clave de todo esto está en la utilización de los signos de puntuación. Desde hace mucho rato
venimos diciendo que las palabras tienen que ser adecuadas, las palabras tienen que ser justas, justas en el sentido en el que se están diciendo. Que nosotros debemos verificar que no haya repetición de palabras o repetición de términos, que esa comunicación tiene que hacerse bajo el concepto de la claridad, la sencillez y la concisión, y entonces si utilizamos las palabras adecuadas para evitar la ambivalencia, el doble sentido, para ampliar el tema claro de la información, pues vamos a tener una muy buena comunicación y una muy buena construcción de texto. Entonces, veamos cuál es el esquema. Hay un esquema que es bastante sencillo. Ustedes han hecho un ejercicio todo el tiempo desde que empezó este módulo en focalizar utilizando la metodología de las 5W. ¿Y por qué es importante? No solamente porque nos ayuda a identificar claramente el punto de la información, o sea, el foco, sino que reconocimos también que hay dos preguntas preponderantes, y esas preguntas preponderantes son el qué o el quién. En la mayoría de los casos, la información recae sobre el quién o sobre el qué, por lo tanto, ellos hacen pareja a la hora de construir las oraciones. Entonces, en una oración corta, si el centro de la información recae sobre el quién, entonces vamos a identificar para una buena redacción quién es ese quién y lo traducimos a la frase. Entonces, ¿quién es en este caso de quién vamos a hablar? De Mariluz, que es el ejemplo que tengo abajo. Entonces, Mariluz. Lo que sigue es el verbo. Entonces, Mariluz pidió, Mariluz comió, Mariluz gritó, Mariluz corrió, Mariluz pensó. Bueno, todos los verbos que ustedes se hayan imaginado. Entonces, tenemos un quién, inmediatamente una acción del quién mediante la utilización del verbo, y normalmente ese quién va acompañado de un qué. ¿Qué es lo que le pasa a Mariluz a partir de la acción? Entonces, la estructura es quién, verbo, qué, y entonces ahí sería Mariluz pidió un helado, Mariluz corrió hacia la casa, Mariluz gritó por pánico, Mariluz pensó en su tarea. Entonces estamos en la estructura quién, verbo, qué, y luego vienen los complementos que son otra vez los que recaen sobre el quién, todos los complementos que de alguna manera nos indiquen que son circunstanciales, y esos circunstanciales vienen a ser de tiempo, de modo, de lugar, porque eso es lo que va a complementar la información. Entonces, esta estructura nos hace olvidar las frases de se venden suéteres para bebés de lana o chaquetas para hombres de cuero. Entonces, ahí estamos viendo que la mayoría de las personas, cuando uno se sienta aquí frente al televisor y empieza a oír las declaraciones en los noticieros, uno oye cómo construye la gente su comunicación verbal desde la oralidad, y uno dice, oiga, antes entendemos, porque por lo general hay muchísimos errores. Entonces, la estructura formal del esquema de una frase y dentro de la frase, y la frase que va a hacer, digamos, oraciones de manera posterior, es el encadenamiento del quién, del verbo, del qué y de los complementos. Entonces, en ese caso, traducimos, Mariluz pidió un helado a su novio de toda la vida. Amanda preparó el discurso para el presidente de la compañía. Esa es la estructura lógica que debemos guardar cuando estamos haciendo nuestra redacción. Acá tenemos un ejemplo de oración. La oración está compuesta por varias frases. Entonces dice, Diego Pérez, cantante de gran aceptación en las zonas rurales del país, ofreció lo mejor de su repertorio, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel, a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento. De hecho, la oración está clara.
digamos cuáles son las frases que encuentro o que encontramos acá. Diego Pérez, cantante de gran aceptación. ¿Dónde está la aceptación? Pues cuando él tiene sus fans en las zonas rurales del país. ¿Qué hizo Diego Pérez? Ofreció lo mejor del repertorio. ¿Cómo es ese repertorio? Incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. ¿Y a quién le presentó eso? Pues a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento. Entonces, ahí encontramos la estructura anterior del quién, Diego Pérez, cantante de gran aceptación, ¿qué hizo? O sea, el verbo ofreció lo mejor de su repertorio y luego viene un complemento que sería el qué. Entonces, ese qué está desde incluir los primeros boleros cubanos, desde las composiciones de estos artistas cubanos hasta lo que hace Juan Gabriel, y a quienes que son los complementos, o sea, es la información complementaria a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento. Fíjense que omitir en nuestra construcción de oración a los jóvenes representantes, pues sí, le agrega valor, pero no sería, digamos, como fundamental para no entender el concepto. Si yo planteo, Diego Pérez, cantante de gran aceptación en las zonas rurales del país, ofreció lo mejor de su repertorio que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel, hasta ahí yo sé que el hombre dio un concierto. La propuesta es, a partir de este momento, que ustedes allá con su lápiz esferográfico, lo que sea que sirva para escribir sobre una hoja, reconstruyan esta oración que tienen acá y le den una nueva vida, una nueva forma. Entonces, a partir de ya, ahí los dejo pensar unos momenticos para ver cómo tienen una propuesta de redacción. ¿Ya tenemos más o menos? Bueno, entonces escucho propuestas. ¿Quién tiene una propuesta ya?
Tati, ¿tienes una propuesta? Liliana, Moni, Paulita, Juanita. Listo, Moni. Adelante. No sé si está bien, profe. Dice, Diego Pérez, cantante, ofreció un gran repertorio de boleros en las zonas rurales a todos los jóvenes de los más de 100 municipios. Muy bien. Está bien. Entonces vamos a desguazarla. Entonces, Diego Pérez, cantante, ¿sí? Ofreció, sí señora, Ok. Ofreció el verbo, ajá, un gran repertorio de boleros sí, la acción en las completa. zonas rurales a Sí. todos los jóvenes de los más de 100 municipios. Sí, está bien. Entonces, lo que estás planteando es el quién, la acción, mediante la utilización de la frase que tiene que ver con el verbo. Luego dices a quiénes, ¿cierto? Y luego los complementos. O no, ¿sí? ¿Cómo es? Diego Pérez. Diego Pérez, cantante. Cantante ofreció un gran, un gran repertorio de boleros en las zonas rurales a todos los jóvenes de los más de 100 municipios. Ok, ahí lo que nos faltaría sería complementar un poquito. Entonces, Diego Pérez, cantante, ofreció, perdóname otra vez, ofreció. Un gran repertorio de boleros. Entonces, ahí te faltaría, digamos, aclarar la información, o sea, ¿cómo? Mediante un concierto, me imagino, ¿cierto? Lo puedes modificar y le puedes agregar en pro del entendimiento. Es lo único que te faltaría específicamente porque estás mezclando el quién, la acción que es el qué, nuevamente, perdón, el quién, la acción que es el verbo, luego, qué fue lo que hizo, que es el repertorio, ofrecer el repertorio, y ahí al final estás planteando los complementos, entonces es una buena alternativa. Muy bien. ¿Quién más tiene una opción? ¿Liri? Sí, señora. Dale. Dice, Diego Pérez, cantante de gran aceptación, ofreció lo mejor de su repertorio en las zonas rurales a jóvenes representantes de los más de 100 municipios, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Ok. Ahí, digamos, en parte de lo que yo de pronto no comenté es que no necesariamente tienen que utilizar la misma propuesta de redacción. Ahí en lo único que estaría en desacuerdo es en la última parte que incluye desde los, ¿sí? Porque, digamos, estás utilizando bien la organización, yo hubiera puesto un punto antes de el que incluye y le volaría el que, sino simplemente punto, incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. ¿Puedes volver a leerla, por favor? Sí, Lili, ¿puedes leerla? Haciéndole ese pequeño cambio. Diego Pérez, cantante de gran aceptación, ofreció lo mejor de su repertorio en las zonas rurales a jóvenes representantes de los más de 100 municipios. Okay. Incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Perfecto, esa propuesta es perfecta. Entonces, tú que tienes el texto allá, identifica dónde está el quién, la acción, que es el verbo, el qué, y los demás complementos que son información adicional, que son circunstanciales, de modo, de tiempo o de lugar. Entonces, ¿quién? Diego.
Diego Pérez. Correcto. ¿Cuál es la otra? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? El quién es Diego Pérez, Diego Pérez. cantante de gran aceptación, porque el hecho de que Diego sea cantante no deja de ser quién. Entonces, Diego Pérez, cantante de gran aceptación, es el quién. Luego Sigue el verbo, que sería ofreció. Exacto, el verbo. Ofreció lo mejor de su repertorio. Luego sigue el qué. El qué en las zonas rurales ofreció, pues sería que el concierto. Claro, ahí viene la información nuevamente de lo que hizo y después estás aclarando con el complemento. ¿A quién? A los jóvenes rurales de los municipios. Exacto, exacto. Bueno, muy bien, entonces muy bien en el ejercicio. Si siguen esta pauta, obviamente van a... Este fue el ejercicio que hicimos. Redacte estas oraciones con diferentes palabras para obtener un mensaje igual. Eso lo pueden hacer ustedes. Un buen ejercicio de redacción es tomar de algún libro, tomar de algún texto escrito, lo que tienen y cambiarlo. Obviamente hacerle el correspondiente análisis se tiene lógica en la configuración de las frases o en la configuración de los párrafos. Ustedes ya saben que tengo la palabra como unidad mínima, la frase como unidad lógica de entendimiento. Entonces tengo palabras que hacen frases, frases que hacen oraciones y luego oraciones que hacen párrafos. Entonces ese es como el crecimiento de composición de nuestro texto. Entonces ustedes pueden tomar cualquier texto que aparezca en un libro y tratar de hacer una propuesta similar ya con una conciencia de cómo sería la estructura. El quién o el qué, según el caso de la información. Por el otro lado, la acción, que es el verbo. Si empecé con quién, obviamente correspondería al qué, la siguiente fase. Si inicié con qué, entonces sería después del verbo quién fue el que lo hizo y luego los complementos circunstanciales. ¿Esa parte me la entendieron? Como ejercicio, cómo uno puede hacer muchas dinámicas para poder llegar a una agilidad en la utilización de esta estructura. Entonces, aquí tengo el esquema. ¿Quién? ¿Verbo qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Seguimos con las 5W estructurando composiciones, estructurando texto. Esta es muy clara. ¿Quién? Verbo. ¿Qué? ¿Dónde, cómo y cuándo? Como complementos circunstanciales de modo, de tiempo o de lugar. Y sí, pues aquí estoy planteando iniciar con el quién, luego la acción y luego el qué. Pero podría empezar con el qué, el verbo y luego el quién. ¿Entendido ese pedazo? Sí, señora. Ok, ¿todos entendieron en general o hay alguien que no comprenda? Por favor, es importante que si no comprendieron, me lo digan para volverlo a explicar. Bueno, hoy tienen la lengua comida por los ratones. Menos mal, el parcial no fue hoy, porque entonces los ratones no trajeron la lengua. Imagínense uno contestando el parcial y con la lengua comprometida con el ratón por allá. No, grave. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso, nuevamente explico. ¿Quién, verbo, qué y a quién complemento? Entonces, Diego Pérez, ¿quién ofreció, verbo, lo mejor de su repertorio que a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento? ¿A quién? Esa es una estructura formal que no permite, digamos, la repetición y que permite completa claridad para evitar el fenómeno de se venden chaquetas para hombres de cuero. Cuando tengo una información, obviamente yo priorizo y entonces sé que voy a empezar
con el qué o con el quién, y que al final va la información complementaria que dice para qué, dónde, por qué, que son las preguntas de la teoría de las W de Harold Lasky. Muy bien. Mariluz pidió un lápiz para escribir. José robó una libra de arroz para dar de comer a sus hijos. Entonces, Mariluz, ¿quién? ¿Qué hizo? Verbo, pidió. ¿Qué? Un lápiz. Complemento para escribir. José, ¿quién? Verbo, robó. ¿Qué? Una libra de arroz. Complemento para dar de comer a sus hijos. Creo que es muy clara la estructura en ese sentido. Ella, ¿quién? Cantará, verbo. Temas de Arjona, ¿qué? ¿Dónde? Complemento circunstancial del lugar en el festival. Ella cantará temas de Arjona en el festival. José robó una libra de arroz para dar de comer a sus hijos. Mariluz pidió un lápiz para escribir. Esta estructura es fundamental a la hora de redactar titulares. ¿Y por qué los titulares? Porque los titulares tienen que ser contundentes y tienen que invitar, obviamente, a la lectura, pero son frases cortas. Perdónenme un segundo, yo voy a traer el periódico de hoy porque creo que aún está en la puerta. Un segundo. Bueno, gracias por su espera. Acabo de traer el periódico de hoy. Por ejemplo, un titular. El Tiempo de hoy. Colombia ya no será sede de la Copa América. Colombia, ¿quién? Ya no será, verbo, ¿qué? Sede de la Copa América. El padre de Luis Andrés Colmenares habla del fallo que absolvió a Laura y a Jessie. ¿Quién? El padre de Luis Andrés Colmenares. ¿Qué? Habla del fallo. Y luego el qué. Que el fallo que absolvió a Laura y a Jessie. ¿Qué otro titular hay por acá? Cinco visiones desde la fe para superar la crisis actual. ¿Qué? 5 visiones desde la fe, ¿no? Verbo o acción para superar, ¿qué cosa? La crisis actual. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo que, acción o verbo más qué. Es una estructura bastante formal. Israel y los palestinos aceptaron un cese del fuego a partir de hoy. ¿Quién? Israel y los palestinos. ¿Qué hicieron? Acción. Aceptaron un cese del fuego. Y luego se va al qué, que es una información complementaria de tiempo o de modo, de tiempo, de lugar, son los circunstanciales. Entonces, ¿de cuándo? A partir de hoy. Si ven que es una estructura muy generalizada, muy utilizada, que es lo que le da contundencia a la redacción. ¿Entendida la situación? Metodología entonces para titulares. El párrafo. Si teníamos la palabra hace frases, las frases hacen oraciones y las oraciones hacen párrafos.
pero necesariamente nosotros debemos guardar esa correlación de cantidades. Por ejemplo, los que escriben en verso tienen unas normas. Ellos saben específicamente, yo esa normatividad no la conozco porque yo no soy escritor literario. No conozco la metodología, yo me especializo en otra cosa, que es el tema de la redacción cotidiana y de la redacción periodística. No es redacción de carácter literario, aunque todas las redacciones tienen, digamos, como temas en común a nivel de lo que son los principios básicos de la estructura, de la sintaxis, que es esta, específicamente, que es la construcción de texto, y muchos aspectos, obviamente, que tienen que ver con el entendimiento a partir del lenguaje verbal desde lo escrito. Entonces, en el párrafo yo tengo que tener presente que como máximo tendría que tener 3 oraciones y cada oración podría ser de 3 frases. Cuando uno encuentra en la redacción que hay párrafos que están infinitamente creados, largos y que tienen una carencia de signos de puntuación adecuada, ya sabe uno que no es la estructura ideal. ¿Por qué razón? Porque todo esto tiene que ver con el ritmo. Entonces, identifiquemos. La palabra hace la frase. La frase hace la oración. La oración hace el párrafo. O sea que el párrafo es la unidad máxima con sentido completo. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que para construir ese párrafo debería tener por lo menos como máximo 3 oraciones. A su vez, las oraciones están compuestas por 3 frases. Entonces, 3 frases, 3 o 4 frases me harían una oración y dentro del párrafo deberían ir 3 oraciones a lo sumo. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro acá? Que los temas tengo que desarrollarlos a partir de la redacción, no exagerando ni en hacer construcciones de texto tipo Chavo del 8. Y es que entonces, y es que fuimos, y es que volvimos, y es que necesitábamos, y porque no sé qué, porque el texto se convierte en algo difícil de leer y el lector abandona. El lector no entiende. El lector sacrifica el texto y lo único que hace es ponerle una cruz y decirle, no va más, no quiero saber más de este, ¿quién escribe? Y entonces, qué tan terrible que digan, no, pues que mire, esa Claudia Altamar no sabe escribir. Entonces, la idea es entender un poquito por qué hacemos esto. La segunda argumentación es que se hace por ritmo. Y en ese ritmo, nosotros elegimos qué hacer. Entonces, en ese ritmo sabemos que los textos son completos, son textos que tienen toda la información, pero adicionalmente que también van a tener ritmo. ¿Cómo adquieren el ritmo? Entonces, es una clave que hay a nivel de redacción. Cuando uno combina oraciones, frases largas y frases cortas, obtiene oraciones contundentes. Entonces, vamos a inventarnos acá una oración larga. Me tocaría escribir porque estas son las dificultades de la virtualidad. Si estuviera en el tablero otro gallo cantaba el gallinero. Sobre todo, esto lo encuentra uno, es más fácil escribirla que buscarla a nivel de redacción. Entonces, vamos a ver. ¿De qué tema queremos escribir? Sugiéranme alguno. Cualquiera, ratones y ratonas. Sobre fútbol, profe. Ay, sobre un tema que no sé, pero bueno. Listo. ¡Ay, no! ¿Sobre qué, Saray?
Hoy es viernes, para escribir de fútbol me tocaría mirar a ver qué es lo que pasa en el fútbol. Pues ahí hay una noticia de la Conmebol, pero bueno. Sobre el paro, que es lo Ay, bueno, sobre el más paro. sonado. Bueno, muy bien. Listo, entonces vamos a votar aquí ideas. Perfecto, entonces volvamos a nuestra temática del paro. Entonces, aunque seamos trillados, pero tenemos todo en la mente. Entonces, paro nacional. Por favor, me van diciendo de qué temas queremos escribir, o sea, qué tópicos podemos tocar. ¿Ya llegamos hoy a cuántos días? ¿28 días del paro? A ver, ¿qué dice la información de prensa? Hay que sustentar esto. Bueno, acá hay una información de prensa que dice hoy. Vamos a leer para informarnos todos. Entonces dice, el Comité del Paro y el gobierno siguen buscando consenso. Entonces, está presente un sujeto que se llama Comité Nacional del Paro. Del otro lado aparece el gobierno. Entonces son como sujetos, ¿cierto? Las partes se mostraron abiertas a empezar la discusión de fondo de las peticiones. Próximos 26 y 28 de mayo habrá una nueva jornada de movilizaciones. Ay, Señor Jesús, no paramos. Entonces, anoche, al cierre de esta edición, el Gobierno Nacional y el Comité del Paro continuaban en la búsqueda por un consenso con miras a encontrar una salida al paro nacional. Entonces, estamos, ¿qué haciendo? Buscando consenso. Ustedes escriban también por allá, con eso me ayudan a redactar. Ya que completa más de 3 semanas, entonces en tiempo tenemos 3 semanas. Ha dejado pérdidas humanas. Pérdidas humanas. Y tienen aprietos algunos sectores productivos. Entonces, impacto sobre los sectores productivos. Listo. Las partes llegaron al encuentro con algunas diferencias, luego de que el gobierno respondiera a 19 exigencias que habían planteado desde el comité. Entonces son 19 exigencias. Pero durante el día se fueron presentando acercamientos. Se busca el acercamiento. Al punto que en la noche ya había disposición para entrar a fondo en la negociación. O sea, estamos cercanos a la negociación. Cercanos a negociación de fondo. Perfecto. Inicialmente el comisionado de paz, Miguel Ceballos, entonces Miguel Ceballos es un quién. ¿Y el señor qué es? El comisionado de paz. Quien coordina estos encuentros por parte del gobierno, les explicó a los miembros del comité que algunas de las peticiones que se le estaban haciendo no eran de su resorte, sino de otro poder. O sea, peticiones que no resuelve el legislativo. Perdón, que resuelve el legislativo. Porque es que ellos son administrativos. Listo. Como el legislativo o el judicial, lo que no fue de buen recibo por los líderes del paro. Pero fíjense que es que ahí hay una falta de entendimiento. Ustedes por lo menos ya saben específicamente
¿Qué es lo que hacen las comisiones de Senado y Cámara? Y saben que las responsabilidades no recaen solo sobre la rama administrativa, que es la que tiene el presidente. O sea, el presidente es el presidente de todos los colombianos, claro que sí. Y es una cabeza importante y están los ministerios y están todas las entidades que forman parte del administrativo, pero necesariamente está el Congreso y el Congreso es el que tiene en sus manos muchas cosas. Ellos le suman a las normas, a las leyes que supuestamente van a promulgar o le quitan a las leyes. Y ellos sí no se dejan tocar, ¿no? Ellos sí no se dejan bajar el sueldo, ellos sí no se dejan hacer muchas cosas. Muy bien, entonces eso es lo que estaba causando roncha dentro de las conversaciones. Esto subió la tensión, lo que llevó a que durante la mañana se decretara un receso y tuvieron que intervenir los mediadores de la Conferencia Episcopal y la ONU. Entonces, frente al calentamiento de las opciones, intervención de mediadores. Y entonces están, desde el punto de vista nacional, por el lado de la fe, Conferencia Episcopal, cosa que yo en mi criterio propio, ¿no? En mi criterio de ciudadano, creo que a la gente le vale un Perú que sea la iglesia la que esté mediando. La Conferencia Episcopal, pero sí hay una función muy importante en esto y es la mediación de la ONU, porque es que Naciones Unidas sí tiene la potestad de intervenir en medio de los conflictos. No obstante, tras regresar a la mesa, el Ejecutivo respondió de nuevo con mayor detalle a cada una de las exigencias del Comité de Paz. A partir de esta nueva explicación, los líderes sindicales y las organizaciones sociales se sintieron satisfechos y se mostraron dispuestos a entrar de fondo en la negociación en cada uno de los puntos. O sea, voluntad para negociar. En el encuentro que arrancó sobre las 8 de la mañana, el encuentro ya nos da unos datos, arranca a las 8 a.m. También se puso sobre la mesa el tema de la garantía a la no represión. Entonces, garantías de no represión. Y no estigmatización. ¿Todos entendemos el significado de la estigmatización? De la protesta social. ¿Alguien puede buscar, por favor, el significado de estigmatización? Dice, es un término que no aparece en el concepto de vida de estigma. ¿Es un qué? Pues dice que deriva de estigma. Y ¿Sí? estigma dice que según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 1% de la población sufrirá alguna enfermedad mental grave. Ah, ok. Pero no, ¿lo buscaste como No. de definición de estigma? Vamos a Acá buscar. dice, dice, No, profe. marcar a alguien, imprimir milagrosamente a alguien. No. ¿Qué dice Tati? Había dicho y Moni tiene Es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que se hace la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y cual se les ve como inaceptables o inferiores. Ok, entonces la estigmatización que viene de estigma la leemos como inclusión. ¿Qué otra cosa dice Moni? Gracias, Tati. Pues tenía el mismo. ¿Puedes volver a leerlo a ver qué más sacamos de ahí? Inclusión. Dice, en sociología, estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social
hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como inaceptables o inferiores. Ok, perfecto. Categorización social. Y lo último es inclusiones dentro de una categoría de... Dice cuyos miembros se generan en una respuesta negativa Ah, y genera se les ve respuestas. como inaceptables o inferiores. Ok. Miren la cantidad de conceptos que llevó a la no estigmatización. Aquí, por ejemplo, cualquiera podría pasar de largo sobre el concepto y miren qué dice. El estigma habla de inclusión, de categorización social, de generación de respuesta negativa, de inaceptabilidad o de inferioridad. Entonces ahí empezamos a decantar un poco en la utilización de las palabras y el concepto, o sea, lo que lleva como por dentro la fuerza de la frase que se redacta a partir de eso. Entonces dice, en el encuentro que arrancó sobre las 8 de la mañana, también se puso sobre la mesa el tema de las garantías a la no represión y no estigmatización de la protesta social, que ha sido una de las líneas rojas del Comité del Paro, quienes han pedido además un pronunciamiento del presidente Iván Duque en rechazo a los casos de abuso policial que se han conocido. Entonces, abuso policial. Listo. Previendo esto, los representantes del gobierno nacional presentaron un video en el que se recopilan varias intervenciones del jefe de Estado en las que anuncia investigaciones por las violaciones por conductas individuales de miembros de la fuerza pública. Entonces, esto es como una información complementaria. En todo caso, el Comité del Paro fue claro en que, paralelo a la negociación, se continuará con las movilizaciones. Entonces, continuas movilizaciones y bloqueos. Perfecto. El paro continuará y vamos a hacer grandiosas movilizaciones el próximo 26 y 28 de mayo, cuando se cumple el primer mes de las movilizaciones en Colombia, aseguró Francisco Maltés, presidente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Recuerdan que siempre les había dicho que aparece la sigla, pero el nombre de la sigla, digamos, allí como complementando la información, porque es lícito que la gente de pronto no entienda el ente al cual se le está haciendo mención, qué significa. Julián, adelante que estás levantando la mano. Sí, profe, quería solo hacer como un comentario, pero más tirando a pregunta, por decirlo así. Sí, señor. Claro, eso Marce sabía más del tema. Es que yo había escuchado que supuestamente hay un como decreto constitucional, creo que es, o que supuestamente dice que cuando hay una marcha o un paro, por decirlo así, cuando se completa un mes, el presidente está obligado a cambiar toda la constitución. ¿Eso es verdad? Que es por eso que la gente no ha terminado de marchar, porque están esperando a completar el mes para que el presidente se vea en la obligación de cambiar toda la constitución. No creo, a veces esas cosas tienen tanto de largo como de ancho, pero no sé desde el punto de vista del derecho constitucional. Tendríamos que mirar la norma de normas es la Constitución política. Yo desafortunadamente no la tengo acá. No la tengo acá, pero sí podríamos consultar en San Google a ver qué existe con respecto a eso. Mira, me comprometo a buscar el tema constitucional. Vale, Lo investigaría con un profe de la Universidad de Derecho. Mes de paro obligado a constituyente. Ok. Me comprometo a investigarlo, no lo sé. No lo sé y seguramente me voy a tomar un tiempo, digamos, como buscando la respuesta a tu pregunta. Entonces, definitivamente
No tengo una respuesta. Es que es muy de fuero constitucional y no lo sé. Vale, profe, tranquila. Bueno, muy Gracias. bien. Ok. Pues, profe, En- profe, si quiere, de pronto yo también le digo a mi hermano que él estudia Derecho también acá en esta universidad, entonces que él me ayuda a preguntar sobre el tema. Claro, pregúntale, coméntale a ver si algún profesor con el que tenga hoy clase nos puede dar una respuesta. ¿Ustedes me pueden Necesariamente, repetir la pregunta otra vez, por favor? sí, específicamente desde el amparo de la Constitución, ¿sí? Sí, al cumplir un mes de protestas, el presidente se ve obligado a modificar Constitución. Listo, profe, entonces yo le pregunto ahorita. Sí, porque no me comprometo aquí a buscar con un profesor que no estoy muy segura que en este momento me pueda contestar, como para que supiéramos, porque es un aspecto muy importante. A ver si el doctor Alexander Jaimes me pudiera contestar. No lo sabría. Voy a intentar. No, pero no timbra. Debe ser que está en clase o está apagado. Sí. Sí, o está en alguna audiencia o algo. Sí, realmente no podría saber, pero lo investigo. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista de la redacción, tenemos las siguientes ideas. Entonces, 1, aparecen como personajes el Comité Nacional del Paro. Ay, a ver, gatita, mi amor. Miren esta gorda, ¿quién no me deja? La saluda, Paris. Saluda, pero no me borres la presentación. Bueno, muy bien. Ay, Dios mío, esta gata me volvió al comienzo, perdón un segundo. Entonces tenemos mientras lo siguiente, deje de compartir para que hagamos el ejercicio, digamos, como formal, ya que esta chica me sacó de la presentación y me devolvió, creo que a la primera parte. Muy bien, entonces tenemos el Comité Nacional del Paro como el quién, por ejemplo, el gobierno también como un quién, como un qué, buscando consenso, como un cómo, 3 semanas, otras, digamos, como condiciones, pérdidas humanas, impacto sobre los sectores productivos, 19 exigencias, se busca acercamiento, estamos cercanos a las negociaciones, o sea, estamos cercanos a nivel de fondo en medio de esas negociaciones. Aparece otro quien, que es Miguel Ceballos, comisionado de paz. Peticiones que no resuelve el legislativo, insatisfacción por parte del Comité Nacional porque no hay una respuesta, calentamiento de las negociaciones que tuvo que buscar intervención y mediador en la conferencia episcopal y los representantes internacionales de la ONU, voluntad para negociar. El encuentro fue desde las 8 de la mañana. Se solicita garantías de no represión y no estigmatización. Se solicita revisar el abuso policial. Continuas movilizaciones y bloqueos se van a seguir presentando. Y aparece Francisco Maltés como otro quien, que en este caso es el presidente de la CUT. Entonces, entre todos, vamos a redactar. Pero la invitación es a redactar frases cortas y frases largas, ¿sí? Con respecto a esta temática. Entonces, todos están atentos porque a todos les voy a asignar algo y de alguna manera vamos a tener que redactar entre todos. Entonces, sobre el Comité Nacional del Paro, frase larga, Liliana.
Vamos a redactar cosas. Ya todos estamos centrados. Vamos a ver si nos sale el ejercicio. Vamos a estar todos centrados, obviamente, en la información del paro. Ustedes tienen suficiente información, que es uno de los requisitos para poder escribir. Entonces, simplemente yo les voy a dar la temática y ustedes van a redactar la frase según lo que yo les voy indicando de cómo hacer. Entonces, Comité Nacional de Paro, frase larga, Liliana. Ok. Saray, sobre el gobierno, frase corta. Buscando consenso, larga, Mónica. Jennifer, sobre las 3 semanas, que es el tiempo que llevamos ya en paro. Tati, Vaya, ya donde el abuelo, vaya. Tati, frase larga, sobre pérdidas humanas. Bueno. Impacto sobre los sectores productivos. Angie. Con frase. Tu visión es escribir una frase larga que hable del impacto sobre los sectores productivos. Frase corta. 19 exigencias. Mafe o Tálora. ¿Me puedes repetir, por favor? 19 exigencias. Frase corta. Se busca acercamiento. Daniel Beltrán. Frase ¿Puedes repetir, larga. por favor? ¿Frase corta o frase larga? Frase larga. Listo, profe. Entonces se busca acortamiento, pues con la intervención del comité del paro. Tierra, ¿Sí? sinónimos. Jennifer, cierra el micro, por favor. ¿Estamos cercanos a la negociación? Frase corta y se la vamos a dejar a Sarita. ¿Me repites, profe? Estamos cercanos a la negociación. Frase corta, Sarita. Frase larga. Hablando de Miguel Ceballos como comisionado de paz, se la vamos a dejar a Juan. Juan Quevedo. Sobre las peticiones que no resuelve la rama ejecutiva, que es la parte administrativa del Estado. Esa se la vamos a dejar a Juan Camilo. Y es frase larga. Juan Sebastián. Frase corta que sugiera que las conversaciones se pusieron difíciles el día de ayer. Juan Sebastián. Por favor, me confirman hasta allí profe. quedan. Ok, perfecto. Profe, una pregunta. Señor. ¿La mía era frase corta o frase larga? Larga. Vale. Que fueron mediadores tanto la Conferencia Episcopal como la ONU. Frase larga. Y eso se lo vamos a dejar a Sofi Blandón.
Profe, ¿me puede repetir, por favor? Ay, chinitos, pero pongan atención, por favor. ¿Qué fueron mediadores el día de ayer cuando hubo calentamiento de la temática propuesta en este acercamiento del Comité del Paro y el Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal y los representantes de la ONU? Frase larga, Sofi Blandón. Frase corta, voluntad para negociar. Julián. Uy, profe, ¿me repites qué opina con su merced que no me la esperaba para mí? Voluntad para negociar. Y esa es frase, Corta. vale. Que los encuentros se mantendrán. Frase corta, y eso se lo vamos a dejar a Arnold. Arnold, pese a que se fue, ¿está por ahí? Sí, señora, acá estoy. Ok, Me Chinito. la repite. Frase corta, que los encuentros se van a mantener desde las 8 de la mañana. Bueno. Ok. Garantías para no represión y no estigmatización sería larga y se la voy a dejar a Brian. ¿Cómo, profe? Ya sabía. Entonces, Brian, su merced tiene que construir una frase larga que plantee el concepto garantías de no represión y no estigmatización en medio de las conversaciones. Y esa es larga. Le vamos a dejar a Martín una frase corta que hable del abuso policial. ¿Listo, Martín? Señora. Bueno, ok. Luego la temática que sigue son continuas movilizaciones y bloqueos. Entonces, van a seguir sobre el escenario de los colombianos. Eso se lo vamos a dejar a Saraya y son frases largas. Una frase larga. A Loreli le vamos a decir en frase corta que también está haciendo peticiones el señor Francisco Maltés, presidente de la CUT. Frase corta. Y eso es para Loreli, ¿no? Bueno, muy bien. A Miguel. No va a haber levantamiento de paro. Miguel, ¿me estás oyendo? Miguel. No está. Nicolás Ardila. Nicolás. 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 Tampoco está. Paulita. Paulita se me durmió. Tampoco está. Daniela. Bueno, entonces vamos a dejar el tema hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Cuando yo redacto y utilizo la metodología de frase corta, frase larga, por ejemplo, me voy a inventar una situación en una carta que quisiera escribir. El día de ayer me hiciste falta. Te tuve en mi mente todo el día porque estás en medio de mi corazón. Te pienso. La primera fue larga, la segunda un poquito más larga y la tercera más corta. Te pienso.
el día de ayer, te pensé todo el día, porque estás en medio de mi corazón. Te amo. Bueno, ahí ya la cambié un poquito. Entonces, esa mezcla entre frase larga y frase corta es la que va a darnos a nosotros un ritmo en la escritura. Entonces, en el mismo orden en el que asigné, por favor, me van diciendo cómo quedó. Entonces, empieza Liliana. Bueno, es frase larga, Comité Nacional del Paro, pero tengo dos. Una sería las agremiaciones que conforman el Comité Nacional del Paro. Esa sería una. Y la otra sería describir cada entidad. Pero lo tienes que hacer en frase. ¿Cómo es tu frase? Entonces diría, la Central Unitaria de Trabajadores CUP, Confederación Nacional de Trabajadores, Confederación de Trabajadores de Colombia, Confederación de Pensionados de Colombia, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, Dignidad Agropecuaria, Cruzada Camionera, conforman el Comité Nacional del Paro. O diría entonces, las agremiaciones que conforman el Comité Nacional del Paro. No, la primera cuando estás enumerando a todo el mundo, listo. Entonces, quedas en firme con... ¿Cuál es? ¿La vuelvo a repetir? Sí. Central Unitaria de Trabajadores. En ese caso, te hace falta un artículo porque tú eres la que está empezando el texto. Entonces, lo pondríamos... La Central Unitaria de Trabajadores. Ajá, la Central Unitaria de Trabajadores. La Confederación Nacional del Trabajo. La Confederación de Trabajadores de Colombia. La Confederación de Pensionados de Colombia. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. La Dignidad Agropecuaria. La Cruzada Camionera. Es el Comité Nacional del Paro. ¿O conforman el Comité Nacional del Paro? Conforman el Comité Nacional del Paro, listo. Esa es tu frase, pues ya tiene cara, es como por la cantidad de entidades, pero lo vamos a dejar así, no importa. Es el concepto inicial con el que empezamos nuestra redacción. Entonces, ¿qué dice Saray de su frase? A mí me tocó el gobierno. Ajá. Frase corta. Así que encontré, o sea, le quité él y pondría Estado como tal. O no sé si poner el Estado. No, en este caso no es el Estado, porque el Estado es el conjunto de todos. De lo que estamos hablando en focalización es del gobierno, o sea, de la parte administrativa, ¿sí? Que es Presidencia de la República. Entonces, ¿qué frase tendrías allí, corta? Te propongo una. Y con ánimo de conciliación, el gobierno nacional. Y con ánimo, escríbela, y con ánimo de negociación, el gobierno nacional. ¿Qué pasó vamos a concatenar lo que están escribiendo ustedes y estamos haciendo una redacción a muchas manos. Entonces, empieza Lili con lo que dijo y luego vamos a meter un conector que sería la I y luego tu concepto que es el gobierno nacional, ¿correcto? Hasta ahí, Saray. Entonces, a partir de allí, entonces, Moni, hablas del consenso. Dice, busca un acuerdo por consentimiento entre todos los componentes del paro. Entonces buscan, porque como venimos de atrás, buscan. Ok, entonces le voy a pedir a las tres que lean su correspondiente frase. Empieza Liliana, sigue Saray y luego Mónica, como si fuera un diálogo de una obra literaria, ¿ok?
La Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación Nacional del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Confederación de Pensionados de Colombia, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, la Dignidad Agropecuaria y la Cruzada Camionero conforman el Comité Nacional del Paro. Con ánimo de negociación y con ánimo de negociación del Y con ánimo de negociación, el gobierno nacional. Punto. Luego sigue Mónica. Buscan un acuerdo por consentimiento entre todos los componentes del paro. Ok, perfecto. Entonces ahí se dan cuenta que la combinación de frases largas, frases cortas empieza a darle sentido al texto. Muy bien. Eso haría un primer párrafo. Vamos con el segundo párrafo. O sea que Liliana, Saray y Mónica son el primer párrafo. Liliana, Saray y Mónica, primer párrafo. Ahora vamos con el segundo párrafo. Entonces, llevamos 3 semanas, es Jennifer. Entonces, ¿qué redactaste? Pues yo coloqué paro nacional lleva a cabo 3 semanas de protesta. No sé si queda muy largo. Perdóname, ¿qué dijiste? Paro nacional lleva a cabo 3 semanas de protesta en Colombia. Ok, entonces, el paro nacional lleva 3 semanas de protesta. El paro nacional lleva 3 semanas de protesta. ¿Cuál es la frase larga de Tatiana con respecto a las pérdidas humanas? La pérdida de vidas humanas aumenta mientras continúan las marchas. Listo, perfecto. El impacto sobre los sectores productivos, que es de Angie y es larga. Ya que la crisis causaría que por lo menos más de 2,7 millones de empresas podrían cerrar. Y no te alcancé a oír por latencia del internet, se entrecorta. ¿Puedes repetir, por favor? Ya que la crisis causaría que por lo menos más de 2,7 millones de empresas podrían cerrar. Ok, perfecto. Entonces, Jennifer, Tatiana y Angie leen su párrafo. El paro nacional lleva 3 semanas de protesta. Las marchas. No, La pérdida de vidas humanas aumenta mientras continúan las marchas. Ya que la crisis causaría que por lo menos más de 2,7 millones de empresas podrían cerrar. ok, entonces ahí, por ejemplo, encontramos que ese segundo párrafo está haciendo sentido con los efectos del paro. Claro, estamos utilizando una estructura bien redactada, que es esta noticia del Comité del Paro y del Gobierno, y simplemente estamos reemplazando conceptos. Pero lo que han hecho hasta el momento es redactar a partir de frases largas y frases cortas. Lo que va a pasar es que efectivamente se va adquiriendo un ritmo a partir de que yo voy mezclando estas situaciones. Entonces, muy bien, nos vamos al tercer párrafo. Ese tercer párrafo empieza con las 19 exigencias de MAFE. MAFE, ¿será que se salió? Yo vi que alguien saltó y la vi a ella así como que se nos salió de ahí. Bueno, no importa. Entonces, busqué los acercamientos de Daniel, que es una frase larga. Profe, era acortamientos, No, busca acercamientos. acercamientos. Sí, señor. Eso nos alteraría el tema. Entonces, bueno, les voy a proponer algo para poder continuar con la temática. Van a mandar en este orden pero ¿a dónde si no tenemos WhatsApp nosotros? A Sarita le van a enviar sus frases en este orden.
Liliana, Saray, Mónica, Jennifer, Tatiana, Angie, Mafe, Daniel, Sarita, Juan Quevedo, Juan Camilo, Juan Sebastián, Sofi Blandón, Julián, Arnold, Brian, Martín, Saraya y Loreli. En ese orden van a enviar la frase a un documento y Sarita me lo va a mandar a mí y lo vamos a revisar después. ¿Les parece? El ejercicio es que cuando yo estoy redactando, ahora voy a volver a compartir acá mi PowerPoint. No sé si ya lo están viendo. Ay, Dios. Ok. ¿Quién tiene el micrófono con un golpeteo? Micrófono que está abierto, pero no sé de quién es. Todo el mundo tiene el micrófono cerrado, tal vez, pero no sé. ¿Ya están viendo la presentación? Está cargando. ¿Está cargando? Ok. Listo. Entonces, cuando yo mezclo frases largas y frases cortas, no, dice acá que todavía no la ven. ¿Ahora sí ya la ven? Sí, profe. Ok. De esta manera yo le aporto ritmo a la lectura. Entonces, ¿qué pasa? Primero tengo que conservar la estructura inicial de que el párrafo tenga por lo menos 3 oraciones y que en estas oraciones haya frases, 3 frases en cada una de las oraciones. Con eso, con base en las oraciones que están comprendidas con frases, yo puedo construir un párrafo. Cuando utilizo la metodología de intercalar oraciones cortas con oraciones largas, se genera ritmo y se genera impacto en la redacción. Entonces, el impacto del párrafo, oración muy corta en el medio y que resume el objeto de la frase. Por ejemplo, aporta ritmo, agrega impacto, alterna frase corta y frase larga. Es el ejercicio que ustedes están haciendo. Entonces, eso después lo vamos a leer cuando me lo manden todos los que ya tienen asignada una frase, bien sea corta o larga. Entonces, uno sigue patrones como cuando estaba pequeñito y le decían, bueno, hay que seguir patrones. Entonces, un patrón sería corta, larga, corta, larga. Sí, lo vamos a tomar de 4. O podría ser larga, corta, corta, larga. O podría ser corta, larga, larga, corta. La idea es tener como una especie de mezcla entre frase corta y frase larga que nos lleve a la redacción mediante la utilización de una metodología que nos permita obtener ritmo y tener impacto y agilidad. Entonces, aquí tengo algo escrito y dice, amigo suscriptor, corta. Ahora usted puede realizar sus pagos mensuales en nuestras nuevas oficinas regionales, larga, ubicadas más cerca de su casa, corta, punto. El pago oportuno de su cuota le da muchas ventajas, larga, entre ellas descuentos, corta, horas adicionales gratuitas, corta y prioridad a la hora de atención de nuestros operarios, larga. Entonces, cuando yo combino esto y digo, amigo suscriptor,
Ahora usted puede realizar sus pagos mensuales en nuestras nuevas oficinas regionales ubicadas más cerca de su casa. El pago oportuno de su cuota le da muchas ventajas, entre ellas descuentos, horas adicionales gratuitas y prioridad en la atención de nuestros operarios. Entonces, esto entre la mezcla de cortas y largas, configurar un patrón le da fuerza y ritmo al texto, que es lo que de alguna manera podríamos estar buscando a partir del conocimiento pues que ahora tenemos como escritores para hacer nuestro propio estilo. ¿Cuál es el núcleo o la idea central de lo que yo escribí? Se las voy a devolver para que lo vean. ¿Cuál es el eje central de la información? El pago oportuno. Exactamente, es el pago oportuno. Muy bien, muy bien, muy bien, Lili. Entonces, esa idea central yo la puedo identificar acá en lo que ya les había planteado. Perdón. Dice la clave, oración muy corta en medio del párrafo, que es la que resume el objeto de la frase, aporta ritmo, agrega impacto y alterna pues las frases cortas y las frases largas en torno a un eje central. ¿Cuál es el eje central? El pago oportuno. Y fíjense que está en toda la mitad del texto. Entonces dice, amigo suscriptor, ahora que usted puede realizar sus pagos mensuales en nuestras nuevas oficinas regionales. Hasta ahí está involucrando a un quién. Está involucrando toda la acción de la persona que puede realizar los pagos mensuales y le está diciendo dónde, que es una información complementaria, ubicada más cerca de su casa. ¿Cuál es el eje central de la información? El pago oportuno de su cuota es el que le trae otros beneficios. Entonces aquí están nuevamente esta idea central en toda la mitad del texto. Y dice, le va a dar muchas ventajas porque eso le trae descuentos, le proporciona horas adicionales gratuitas y fuera de eso le da prioridad en la atención de los operarios. Entonces, ahí pues encontramos una idea central bien planteada. Aquí está otra forma de manejarlo y es, amigo suscriptor, ahora usted puede realizar sus pagos en nuestras nuevas oficinas regionales ubicadas más cerca de su casa. Sáquele provecho al pago oportuno. Así puede beneficiarse, reciba descuentos, horas adicionales gratuitas y prioridad en la atención de nuestros operarios. Entonces, ¿por qué está en mayúscula sostenida? Sáquele provecho al pago oportuno, porque es una expresión que tiene que ver con el eje central de la información. Entonces, amigo suscriptor, frase corta. Ahora usted puede realizar sus pagos en nuestras nuevas oficinas regionales, frase larga. Ubicadas más cerca de su casa, frase corta. Sáquele provecho al pago oportuno, núcleo de la información. Está entre puntos. Sáquele provecho al pago oportuno, entre puntos. O sea que es el eje central y no tiene ningún comentario adicional. Así puede beneficiarse, coma, frase corta, reciba descuentos, corta, horas adicionales y gratuitas, corta, o podría ser medio corta, medio larga. Y prioridad en la atención de nuestros operarios, frase larga. Cuando ustedes combinan frases cortas y frases largas y hacen, digamos, como una especie de proyecto de intención, de duración, logran que los párrafos que redacten tengan muchísimo ritmo. Esa es la técnica que se utiliza para redacción de contenido a nivel publicitario. Muy bien, para tener en cuenta, es importantísimo identificar que es mejor tener más puntos y menos comas, porque cuando nosotros vamos con coma, 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 hagan de cuenta que el coma es que yo me estoy mordiendo un pedazo de pastel y el beba es un punto, por lo tanto me voy a engordar. Y el texto gordo no le apunta a la claridad, el texto gordo no le apunta al entendimiento porque es difícil entre situaciones estar contando. Los signos de puntuación son fundamentales para darle entendimiento y ritmo a los textos. Entonces, esta metodología
de más puntos y menos comas, aplica, digamos, una temática que seguramente va a ayudar al lector al recibo de la información en una mejor condición. Entonces, pero necesariamente, si nosotros utilizamos el punto, adquiere como mayor intención el tema. Vamos a analizar aquí también un poquito qué es el párrafo analítico o lineal que tiene una referencia con esto. Se caracteriza por estar encabezado por una oración que contiene la idea central y las oraciones que le siguen son complementarias. Entonces, amplifican o precisan el contenido. El párrafo analítico es esto. Tiene la idea principal comenzando la frase. Las demás son complementarias. Eso es un párrafo analítico o lineal. Como en esto, la responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y nos identifica como personas. Ella es la que hace que el hombre busque la superación, que ame a sus semejantes, llámense hijos, padres, hermanos o amigos, que desarrolla el sentimiento de la solidaridad y la convivencia humana. Entonces, bueno, creo que por hora ya tengo que dejarlos para que entren a su segunda clase con tiempo suficiente porque me he extendido. Entonces, después del día, este párrafo analítico no entraría dentro de la evaluación y empezaría el día martes con los tipos de párrafo. ¿Les parece? Por favor, me mandan al correo la hojita en el orden en el que lo dijeron o que les asigné la redacción de sus frases y vamos a ver cómo nos quedó una redacción entre todos con la metodología de frase corta, frase larga. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? No, señora. ¿Entendido el concepto? ¿Estuvo claro? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, muy bien. Quedo comprometida a buscar entonces el concepto constitucional de la duración de las marchas para cambio de constitución. Bueno, muy bien. Entonces que tengan un lindo día, un fin de semana y el lunes sí nos vemos en parcial. Un abrazo. Profe, Gracias, gracias. profe. Chao, profe. Gracias, Gracias. profe. Chao. Luego, profe. Fin de semana, profe. Chao. Lo mismo, gracias. Chao. Saludos a la gordita.